Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 14 para bendición de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Maravilloso Dios y precioso Rey, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú me regalas de estar en este lugar delante de tu presencia y este privilegio, Señor, que es predicar tu palabra, Señor, dar el mensaje de ella para que nosotros seamos edificados. Habla nuestra vida, Señor, porque todos nosotros necesitamos que tú hables a cada uno de nosotros. Edifícanos a través de ella, oriéntanos, exhórtanos si es necesario, Padre, porque necesitamos esa palabra que, como tú mismo lo dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Estamos aquí para oír tu palabra, Dios mío. Toma el control y obra de una manera poderosa y especial en nuestra vida, que nosotros podamos retener en nuestra vida esa palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te lo pido en esta noche. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, y vamos a tratar sobre el tema dejándonos guiar por Dios. Dejándonos guiar por Dios. Dejar es permitir que algo suceda, que algo acontezca. Y guianza es orientación. O sea que nosotros debemos debemos permitir que el Señor nos oriente, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos muestre su voluntad. Mire que todo lo que nosotros hacemos no necesariamente es la voluntad de Dios. Ni incluso, aunque las cosas que nosotros hagamos no sean tipificadas como pecado en la palabra de Dios. Un ejemplo rápido es el apóstol Pablo. Mire que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice la palabra de Dios que él tenía anhelo de predicar en un lugar, y dice que cuando él fue a tomar esa decisión ya de ir para ese lugar, dice, y el Espíritu Santo no lo dejó ir. Entonces la pregunta que uno se haría: ¿y luego no iba a predicar palabra de Dios allá? ¿No habían almas que necesitaban ser rescatadas por Dios en ese lugar? Porque no todo lo que nosotros hacemos, aunque no sea tipificado como pecado en la palabra, no necesariamente es la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos aprender a identificar cuándo es la voluntad de Dios. Pero voy a mirar acontecimientos en la palabra de Dios, personajes, unos que se dejaron guiar por Dios y recibieron la bendición, y otros que desafortunadamente no se dejaron guiar por Dios y tuvieron que pasar situaciones difíciles, porque eso también debemos tenerlo nosotros claro. El no dejarse guiar por Dios trae circunstancias que nos van a afectar en nuestra vida. Mire que es muy diferente que usted pase por una prueba, como lo dice la carta de Santiago, que dice que nos gocemos en las aflicciones, porque después de esas aflicciones van a venir bendición. Pero es que es muy diferente cuando yo paso por esa situación difícil, cuando es Dios el que me permite eso para moldearme, para capacitarme, para enseñarme, a cuando me pasan las situaciones porque yo decido tomar mi propia voluntad. Esas situaciones difíciles ya no son para capacitarme, son situaciones que hacen daño en mi vida, que me lastiman, y que luego Dios tiene que tratar en mi vida para que yo pueda recuperarme de esas situaciones que pasaron en nuestra vida. Un ejemplo muy conocido está en el libro de Ruth. En ese libro de Ruth habla de una persona, o de una familia, para ser más claro, de Noemí, su esposo, su familia. Vamos a leer en el capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 1, dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá que fue a morar a los campos de Moab, y su mujer y 2 de sus hijos. Mire que no siempre, en este caso, no siempre las situaciones difíciles que pasamos nos llevan a nosotros a tomar una decisión de irnos. No necesariamente es la decisión correcta. Esta mujer, Noemí,
Dice la palabra de Dios que estaba en Belén, esto lo hemos oído muchas veces. Belén representa la casa de pan, la casa de la abundancia y la casa de la bendición. O sea, que Noemí estaba en el lugar donde tenía garantizada la bendición para su vida. Pero como lo mencionaba ahorita, nosotros como cristianos pasamos momentos difíciles, momentos que Dios permite para moldearnos y capacitarnos. Y esta mujer tuvo que pasar, como dice ahí, y hubo hambre en la tierra, o sea que pasaron un momento difícil, un momento en el cual necesitaban fortalecer esa confianza en Dios. Ellos tuvieron que haber visto milagros, así como nosotros lo hemos visto, vidas transformadas, y no solamente en la parte de las otras vidas, sino en nuestra propia vida. El solo hecho de usted haber sido transformado por Dios y estar en este lugar, ya es un ejemplo para usted confiar en Dios, para usted tener esa seguridad de lo que Dios hace en su vida y de esa manera dejarse guiar por la voluntad de Dios. Y mire que a pesar de que Noemí, criada en el fundamento de la palabra, porque este pueblo de Israel había sido orientado por Dios y le había dicho: Dios, tú vas a pasar a todas las generaciones, de generación en generación, todos los acontecimientos que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. O sea que cuando Noemí aparece en este escenario, ya Noemí tenía su vida, tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía experiencias con Dios, de haber visto cómo Dios había obrado en cada uno de sus padres, de todas las tribus de Israel, y en su propia vida, porque era una persona ya adulta y que llevaba la guianza de Dios, y que esa persona debió haber pasado, como todos nosotros, momentos en los cuales Dios obró en la vida de ella. Pero desafortunadamente, como estamos hablando de dejarnos guiar por Dios, de permitir que Dios nos oriente, esta mujer en su momento de dificultad, en su momento de presión, en su momento en el que las situaciones le estaban agobiando, dice la palabra de Dios, que esta mujer tomó una decisión incorrecta. Y ahí es cuando nosotros debemos tener claridad de cuál es la voluntad de Dios. Algo importante que usted no lee ahí es que ella diga que Noemí buscó la voluntad de Dios para tomar esa decisión. Mire que en ningún momento habla de que ellos buscan a ver si Dios les iba a permitir salir, si era el momento. Mire que simplemente dice: hubo hambre en la tierra y un varón de Belén decidió irse. Salió de la casa de la abundancia. Y cuando nosotros hacemos esa situación, cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios, mire que yo ahorita le hablaba del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo le dijo: no vaya a predicar la palabra de Dios allá, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se quedó quieto. Y como lo dije ahorita, ¿qué de malo tenía ir a predicar la palabra de Dios? Pero él entendía que si él se metió en el propósito de Dios, o permitió que Dios lo colocara en su propósito, se dejó tratar por Dios, entonces él dijo: si Dios dijo que no predicara allá, tiene sus fundamentos y sus razones para hacerlo. Por eso el apóstol Pablo volvió, intentó ir a otro lugar, y dice que tampoco Dios le permitió ir, y él nuevamente se quedó en su lugar, cosa que no hizo Noemí. Noemí en ningún momento buscó la voluntad de Dios, y por eso dice la palabra de Dios que ellos toman y se van. Y lo seguro es que si ellos se fueron a Moab, es porque en ese lugar, en ese momento, se estaba viendo abundancia de pan, se estaba viendo alimento. Y ellos dijeron: nosotros aquí aguantando hambre y allí en Moab hay comida, ¿por qué no nos vamos para allá? Y resulta que las cosas no son como nosotros las vemos. El hecho de que yo vea que la decisión va a ser para bendición, no quiere decir que realmente va a ser así. No quiere decir que las cosas van a salir como a mí me parece. Mire que Santiago, en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante, dice: mirad a aquellos que deciden: allí iremos, traficaremos, haremos, venderemos, y mejor dicho, todo va a salir bien, pero se les olvida decir: si Dios lo permite, si Dios nos deja, si Dios nos da vida. Eso es lo que suele pasar en nuestras vidas. Eso es lo que suele pasar en nosotros, olvidarnos de que nosotros estamos guiados, como lo decía el versículo en el que empezamos: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, nos debemos dejar guiar por ese Espíritu de Dios, que como dice la palabra de Dios, que cuando nos convertimos, dice, Él colocó el sello del Espíritu, las arras del Espíritu,
O sea que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, hacemos lo que dice también la palabra de Dios, contristamos al Espíritu de Dios. Porque Él es el que toma las decisiones. Mire que el Espíritu, Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, mire que Él llegó y dijo, yo me voy, pero enviaré, o vendrá el Espíritu de parte del Padre que yo enviaré, y Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él enseñará a vosotros todas las cosas. O sea que si Él nos enseña todas las cosas, nosotros estamos en la responsabilidad de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Pero Noemí no lo hizo así, como ya lo he repetido, porque ella vio la situación que le estaba agobiando en el momento, pero en ningún momento se sentó a pensar si era, como ya lo dije, el momento de tomar una decisión. Y entonces ella dice, yo me voy con mi familia porque allá hay harta comida. Y dice la palabra de Dios que precisamente ellos fueron y allá disfrutaron de un momento de bendición, por decirlo así, pero no de la bendición de Dios que dice Proverbios que no trae tristeza, sino de la bendición que trae consigo otras situaciones que uno no espera. Mire que ella se fue allá, satisfació el momento que era su necesidad de llenar el estómago, de llenar y satisfacer ese hambre que tenía de comer, de que su vida pues estaba pasando esa situación. Y dice que ella se fue allá y ella consiguió la comida, lo que ella andaba buscando, pero no siempre lo que nosotros andamos buscando es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso dice la palabra de Dios que con el pasar del tiempo empezó a haber situaciones más difíciles de las que tenía cuando estaba en Belén, porque dice la palabra de Dios que murió su esposo, y el esposo era la cabeza y es la cabeza del hogar, y en el caso del pueblo de Israel el esposo tenía, no como en la sociedad que estamos nosotros, que tristemente se ha perdido la base del hogar que Dios ha colocado. En ese tiempo los esposos no eran como ahora, que la esposa decía, yo sin él pues puedo vivir y yo no necesito de los hombres ni nada de eso, sino que la mujer entendía que si Dios colocó a ese hombre como cabeza del hogar es porque era así. Y entonces cuando muere el esposo, ella de una vez le pasa lo que le pasa al cuerpo. Si usted le quita la cabeza al cuerpo, inmediatamente el cuerpo quedó listo. Ya el cuerpo no puede hacer más. Entonces ella entra en esa aflicción, pero ella decide sostenerse en Moab. Está viendo la situación que está viviendo, pero ella persiste en tomar la misma decisión que ella, en sostenerse en la decisión que ella había tomado y en mantenerse en Moab. Y dice la palabra de Dios que murieron sus 2 hijos, los cuales se habían casado con 2 mujeres allá, cosa que también estaba prohibida, por cierto, en la palabra de Dios. Casarse con mujeres que no tuvieran que ver con el pueblo de Dios. Y entonces, estos muchachos también mueren allí. La pregunta sería, si ella se queda en Belén, ¿será que esos muchachos y ese esposo habían muerto? Yo diría que no, porque se habían sostenido y se habían dejado guiar por Dios en ese momento. Y como lo dije, cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios, las situaciones se complican, y no solo se complican, sino que son para mal, porque mire que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y el hecho de amar a Dios es dejarse guiar por ese Dios que nosotros decimos amar. Por eso Noemí pierde a su esposo y sus 2 hijos, y ahí es cuando Noemí entiende que no se había dejado dejar guiar por Dios, y ahí es cuando Noemí dice, hay que solucionar lo que hice mal. Y entonces Noemí dice, me devuelvo para Belén. Pero algo más interesante, se devuelve para Belén, ¿sabe cuándo? Cuando en Belén había abundancia de pan. Cuando en Belén había bastante comida, entonces regresó a Belén. Y algo que yo leyendo esta historia, las veces que la he tenido la oportunidad de leerla y siempre encuentro, es que Noemí, cuando regresa a Belén, todos los que esperaron y se dejaron guiar por Dios de que no tenían que salir y esperaron a la voluntad de Dios, todos fueron bendecidos. Si usted lee la palabra de Dios, cuando Noemí regresa, dice, era el tiempo de la siega, el tiempo de la bendición, el tiempo en que había comida en abundancia.
Pero si usted lee la palabra también del capítulo 2 en adelante, va a encontrar algo interesante. Y es que mientras todos tenían comida en abundancia, usted encuentra a Noemí y a Ruth yendo detrás de los que tenían comida y recoja lo que se les cayó. O sea, mendigando la comida. A tal punto que Noemí envía a Ruth y dice que Ruth llega al campo de Booz. Y pues Dios, que es misericordioso, pues colocó gracia en esa mujer. Y dice que Booz ordenó a todos los hombres de siervos que él tenía en su campo, dijo, dejen caer comida para que ella pueda recoger. Si ve cómo estaban viviendo, cuando ellos si hubieran esperado, hubieran vivido la abundancia del pan como todos los que estaban ahí. Pero no, ellos tuvieron que vivir de todos los días, salir a esperar que dejaran caer comida. Algo similar a lo que le pasó a aquella mujer que se acercó a Jesús y le dijo que necesitaba ese milagro. Y el Señor le dijo, no, el milagro es para la casa de Israel. Ella dijo, al menos deme una migajita, algo de lo que caiga de la mesa del padre, de lo que los hijos comen. Dice, alguito que caiga, eso me sirve. Eso le pasó también a Noemí. Cualquier cosita, cualquier migaja que dejen caer, con esa yo me satisfago. ¿Por qué? Por no dejarse guiar por Dios, por la voluntad de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos tuvieron que pasar esa situación por un tiempo, hasta que Ruth termina casándose con Booz y entonces la situación les cambia, pero dentro de la misericordia de Dios, porque mire que la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 19, en el capítulo 1 donde estamos del libro de Ruth, dice, voy a leer desde el 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, está hablando de Ruth, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Y por qué llegó la amargura? Por no dejarse guiar por Dios. Y mire que dice, llamadme Mara. Y ese Mara lo encontramos nosotros cuando el pueblo de Israel venía hacia Canaán, que dice que llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas y le llamaron Mara, hablando de amargura, de tristeza, de situación difícil. Y por eso ella dice, no me llamen Noemí, porque Noemí tenía un significado bonito, pero ella le dice, llámenme Mara porque estoy en amargura. Me fui llena, dice ella misma más adelante, vea, dice en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Si es que ella misma dice, ¿por qué me llamáis Noemí? Pero algo que veo ahí es que dice, me fui con las manos llenas y llegué con las manos vacías. Y luego ella cuando se fue, no se fue diciendo que no había comida, que no había nada, pero cuando regresó entendió que ella tenía algo que perdió cuando se fue para allá. Que cuando ella regresó, yo creo que cuando dice esto, me fui con las manos llenas, ella decía, yo me fui teniendo un esposo, unos hijos, que la palabra de Dios dice que los hijos son bendición para el hogar. Y dice, yo me fui teniendo hogar, teniendo todo, que aunque faltaba el alimento, el Dios del cielo lo podía proveer. Y he vuelto con las manos vacías porque llegó sin sus hijos, sin su familia. Y las mujeres que tienen hijos saben que ustedes preferirían no tener la parte de la comida, que sus hijos se murieran, que sus hijos partieran. Porque el amor de padre y de madre da que usted prefiera tener sus hijos con usted. Por eso ella dice, yo me fui llena en la bendición. Aunque si usted lee el principio, usted ve que ella se fue diciendo que lo que había era hambre. Pero porque en ese momento la situación difícil no la dejó dejarse guiar por Dios. Y ahí es cuando nosotros, esto que enseña la palabra, es para que nosotros seamos orientados, para que nosotros tengamos conciencia de lo que Dios nos quiere dar a entender acá. Y entonces nosotros podamos tomar decisiones en nuestra vida. Mire que todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones. Todos los días es tomar decisiones.
Usted toma la decisión cuando se acuesta, usted dice, yo mañana me voy a levantar por decir a las 4. Ya ahí usted está tomando una decisión, aunque sencilla, simple, todos los días usted toma una decisión por algo. Y en esa toma de decisiones usted debe estar seguro de que todo lo que usted está haciendo realmente tiene el respaldo de Dios y se está dejando guiar por Dios. Entonces Noemí, desafortunadamente, es una muestra de cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios y de los resultados. Mire que aunque Noemí tuvo a Ruth ahí, y a través de Ruth hace parte de lo que se llama la línea mesiánica, de donde viene el Señor Jesucristo. Ella hace parte de la familia, si usted lo lee en los evangelios, cuando habla de la genealogía del Señor, usted va a encontrar a Booz, y Ruth era la esposa de Booz. O sea que Ruth terminó siendo parte de esa genealogía. Pero Noemí, a diferencia de Ruth, terminó pasando esa situación difícil. Porque Ruth sí muestra una historia mucho más bonita, más de bendición, pero Noemí nos muestra de cómo no se dejó guiar por Dios como debió haberlo hecho. Vamos a ir a Números capítulo 13, leemos del versículo 30 en adelante. Entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos o le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí nos habla la palabra de Dios de un momento en el que ya ellos estaban a punto de obtener la bendición que Dios le prometió a Abraham. Mire que Dios le dijo a Abraham, voy a hacer un pueblo grande con usted, y le dijo, pasea por toda la tierra de Canaán, y lo hizo caminar por todo eso, y le dijo, todo eso que usted está pisando es para usted y para su descendencia. Y Dios crea al pueblo de Israel y lo trae y lo saca de Egipto para llevarlo allá. Y cuando llegamos a este capítulo 13 ya y capítulo 14, es el momento en el que ellos estuvieron a punto de entrar. Porque dice que ya llegaron ahí, y dice que Moisés envía 12 espías a mirar cuál era la tierra que Dios le prometió, cómo era. Porque ellos solo tenían promesas, tierra que fluye leche y miel, pero sus ojos no habían visto eso que Dios les había dicho. Entonces Moisés les dice, bueno, preparemos o consigamos hombres para que vayan. Y de cada tribu dice que tomó de cada tribu un hombre. Y tomó 12 hombres y les dijo, vayan, miren la tierra, lo que Dios nos va a dar, vienen y nos dicen cómo es la tierra. ¿Cómo es eso que Dios nos ha dicho que fluye leche y miel, pero que nosotros no hemos visto? Pero dice la palabra de Dios que llegaron 10 hombres de los 12 y dijeron lo que leíamos ahí. La tierra que hay allá es tierra que traga a los moradores. Y luego Dios no había dicho que era leche y miel. ¿Cómo es de contrario cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios? Cuando no tenemos la guianza de Dios, nosotros no vemos las cosas claras. No vemos las cosas de la forma que realmente es. Mire que Dios había dicho que era tierra que fluía leche y miel, tierra de muchísima bendición. Pero estos regresan a decirle al pueblo de Israel, es tierra que traga a los moradores. O sea, que su visión, su guianza de parte de Dios no estaba. No se estaban dejando guiar por Dios. El objetivo inicial era que ellos fueran allá y miraran. Mire que dice la palabra de Dios que llegaron con un racimo de uvas tan grande que tuvieron que traerlo entre dos, colgado.
para poderlo traer, y aún teniendo el racimo de uvas grande, que tuvo que haber sido inmenso para que lo trajeran entre dos, y aún con ese racimo de uvas ahí visible, se atrevieron a decir: es tierra que traga a los moradores. Que nosotros, yo creo que no hemos visto uvas de esa magnitud como ellos la vieron. Y dice que era tierra que producía alimento en cantidades. Y ellos regresan con eso. Y mire otra cosa que dicen ahí. Dice: y a nuestro parecer nosotros éramos como langostas. Mire que ellos utilizan una palabra, no dice somos como langostas, sino a nuestro parecer. O sea que cuando yo no me dejo guiar por Dios, yo no veo las cosas claras. Mi vida se cambia, mi vida no mira con la misma visión que miro yo cuando estoy dejándome guiar por Dios. Un ejemplo claro era lo que decía la palabra de Dios en la confraternidad hablando de Elías. Elías es un ejemplo también de eso, cuando se escondió en la cueva. Él en la cueva, después de haber matado 450 hombres profetas, una mujer lo puso a correr y a esconderse en una cueva y no quería salir. A tal punto que dijo: prefiero morir, quería morirse por una sola mujer que lo estaba persiguiendo. Pero se enfrentó a 450 hombres y dice que les quitó la cabeza a todos. ¿Qué pasó ahí? Se perdió la guianza de Dios. ¿Usted cree que Dios lo quería ya? No, porque Dios le pregunta, cuando le aparece el Señor le dice: Elías, ¿tú qué haces aquí? Esa es la pregunta que le hace el Señor: ¿qué haces aquí? O sea que él no entró en la cueva bajo la guianza de Dios. Ese no era el lugar correcto. Así pasó con estos hombres. Ellos fueron allá con un objetivo, con una misión, y terminaron viniendo a colocar al pueblo a tal punto que mire que en el versículo 1 en adelante encontramos al pueblo gritando. Dice: toda la congregación gritó y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Cosa que repetían mucho ese pueblo de Israel. Siempre que tenía problemas se acordaban de Egipto y decían que hubieran preferido morir allá. Entonces dice: ojalá hubiéramos muerto en Egipto y nuestros hijos serán presa. Pero algo interesante es que Josué y Caleb, así como vemos personas que no se dejan guiar por Dios, encontramos personas que sí lo hacen. Y ese es Josué principalmente, y también Caleb. Y mire que Josué y Caleb, cuando vieron eso, se pararon y dijeron: no, eso es cierto, ellos son gigantes, hay murallas grandes, son hombres de guerra, porque el que usted se deje guiar por Dios no quiere decir que usted va a vivir de ilusiones. Usted sabe las cosas. El dejarse guiar por Dios no es vivir mentiras, porque es que eso tampoco, a veces las personas creen que dejarse guiar por Dios es dejarnos salir de la realidad y empezar a vivir por allá cosas, viendo elefantes rosados y cosas raras. No, dejarse guiar por Dios no es eso, porque Josué, cuando se levantó, dice la palabra de Dios que Josué dijo: sí, allá hay gigantes. ¿Sí ve que ellos no le dijeron: ellos están mintiendo, allá hay gigantes? Dijeron: sí los hay. Y que si hay murallas, también las hay, y altísimas. Y que si hay situaciones difíciles allá, ellos nunca negaron todo lo que los otros dijeron. Pero algo interesante es que mientras estos dijeron que la tierra tragaba a los moradores, Josué y Caleb se pararon y dijeron: pero con Dios los comeremos como pan. Los comeremos como pan. O sea, Josué dijo: si Dios nos está guiando, si Dios nos trajo hasta aquí, ¿cómo no vamos a entrar? ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros aquí si el Señor dijo que eso era para nosotros? Eso es dejarse guiar uno por la voluntad de Dios. Mire que ellos, aún siendo conscientes de las situaciones, dijeron: los vamos a comer como pan, pero no por sus propias fuerzas, sino porque ellos sabían. Ellos le dijeron al pueblo: si Dios nos lo prometió, nos lo va a dar. Si Dios dijo y nosotros nos dejamos guiar dentro de su voluntad, Dios nos va a entregar esa tierra. Eso representa confianza en Dios. Porque mientras los otros lo vieron como gigantes y dijeron: nosotros somos langosticas, ellos dijeron al contrario, como dice la palabra de Dios en Jeremías: Jehová está conmigo como poderoso gigante. O sea, Dios está por encima de cualquiera de esas situaciones que nosotros vemos alrededor. Y Josué, aunque no lo dice de esa manera, como lo dijo Jeremías más adelante, Josué lo vio de esa manera. Porque mire que Josué ya bajó de ese gigante y dejó de ser langosta y dijo: ahora nosotros estamos por encima de ellos y los vamos a comer como pan. Y si usted mira, usted el pan lo coloca en líquido y se desborona de una vez. Usted el pan con nadita de agua que usted lo coloque, el pan se vuelve blando y se vuelve nada.
O sea, dando a entender que no iba a ser imposible destruir ese pueblo, que iba a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque él estaba dejándose guiar por Dios. Y mire que la palabra de Dios nos habla en Números capítulo 26. Números capítulo 26, voy a leer desde el versículo 63. Dice la palabra de Dios: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Mira algo importante, no hubo ninguno. Porque Jehová había dicho a ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. La palabra de Dios nos menciona, después de que estos hombres dijeron que esa tierra tragaba a los moradores, despreciando la bendición de Dios y no dejándose guiar por Dios, dice que Dios dijo: ahora como esa tierra traga a los moradores, según ellos, no van a entrar a la tierra que yo les prometí. Dice que después de cierta edad, ninguno iba a entrar a esa tierra. Y ahora aquí en este versículo que leemos dice que el sacerdote Eleazar contó al pueblo que estaba ya tomando su lugar, que iban avanzando ya nuevamente para intentar entrar, porque ellos tuvieron que devolverse después de estar a punto de entrar y dar una vuelta para volver otra vez a la tierra que Dios les había dicho, como consecuencia de no dejarse guiar por Dios. Y entonces dice que cuando ya en ese proceso, dice que entonces murieron todos. ¿Y sabe cuándo entraron? Cuando todos murieron. Dios no los dejó entrar hasta que no quedó ninguno de los que dijeron que la tierra tragaba a los moradores. Porque Dios dijo, si no se dejaron guiar, si no confiaron en la promesa de Dios, entonces todos tuvieron que morir. Pero algo bonito acá es también ver lo que es dejarse guiar por Dios. Mire que dice... Pero dice, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés, de los que salieron de Egipto, y el sacerdote Aarón. Y dice, porque Jehová había dicho, de ellos morirán en el desierto, y no quedó ningún varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué quedaron ellos y por qué sí pudieron entrar? Porque ellos se dejaron guiar por Dios. Porque ellos dijeron, si Dios dijo que nos lo va a entregar, vamos a entrar. Porque es que el que nos guía es Dios, y si Él es el que nos guía, vamos a nosotros a lograr tener esa bendición. Y por eso la Biblia aquí nos dice que ellos sí fueron los únicos dos que pudieron entrar a la tierra prometida, por dejarse guiar por Dios. Así como hemos visto que vienen situaciones difíciles, que nos acarreamos por nosotros no dejarnos guiar por Dios, también al que se deja guiar por Dios le llegan bendiciones. Mire que tampoco fue que Josué llegó allá con el pueblo y ya de una vez recibieron la tierra. Pasaron situaciones difíciles, pero como dice el proverbio, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, la bendición completa viene de parte de Dios. Y si nosotros nos dejamos guiar por Dios, pasamos como Josué. Mire que dice que Josué fue el único con este hombre Caleb que pudieron tener esa bendición de entrar a la tierra prometida. Y como estamos hablando de Josué como una persona que se dejó guiar por Dios, vamos a ir a Números capítulo 27, ahí nomás. Y vamos a leer el versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, que el hecho de que Josué se dejara guiar, también aparte de que tuvo la oportunidad de recibir la tierra prometida, dice la palabra de Dios aquí, que Dios le dice a Moisés, entrega tu cargo a Josué. O sea, Josué reemplazó a Moisés por dejarse guiar por Dios. Y Josué entra en esa historia tan importante de la Biblia como ese hombre que fue el que entró guiando al pueblo y repartió toda la tierra al pueblo de Israel.
Mire que Él es el que entra tomando decisiones allá, a dónde atacar. Él era el que guiaba, lógicamente, bajo la guianza de Dios, pero era la persona que tenía que decir, vamos a atacar allí, vamos a atacar allá, pero porque todo el tiempo se dejó guiar por Dios. Claro que Josué tuvo que pasar situaciones difíciles. Si usted va al libro de Josué va a encontrar una situación que dice que los moradores que estaban cercanos ahí empezaron a ver cómo Dios bendecía a ese pueblo y arrasaban con todos los pueblos de la tierra de Canaán. Y dice que los gabaonitas se vinieron a donde Josué y se vistieron como si hubieran vivido mucho tiempo caminando, días y días. Dice que tenían ropa vieja, tenían el lugar del pan viejo, la bebida era vieja, dañada, pero todo con un objetivo, que era engañar a Josué. Y algo interesante que usted lee, que ahorita por tiempo no vamos a poder ir, pero en el libro de Josué usted va a encontrar que dice que Josué no consultó a Dios en ese momento. Y dice que por no consultar a Dios, terminó perdonando a los gabaonitas, pueblo que después se convirtió en un dolor de cabeza para el pueblo de Israel, porque ese pueblo estaba lleno de idolatría, y ese pueblo terminó influyendo en el pueblo de Israel para que ellos cayeran en idolatría. Porque es que mientras nosotros mantenemos la guianza de Dios, todo va bien. Mire que Dios, mientras Él se dejó guiar por Dios, pudo entrar a la tierra prometida, fue reemplazando a Moisés en su cargo, repartió todo, pero en un momentico que se salió de la guianza por Dios, tristemente, pues tuvo que pasar esa situación, dejando a los gabaonitas como una espina, como un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Pero Josué, a pesar de eso, porque la Biblia es tan bonita que no nos muestra una persona como que esa persona es, mejor dicho, un superhéroe, nada lo detiene, nos muestra a las personas como son. Mire que Josué aquí lo vemos como un hombre que se dejó guiar por Dios completamente, pero ya en el libro de Josué, cuando ve a los gabaonitas, ya es un hombre que tristemente en ese momento no se dejó guiar por Dios. Entonces, lo que la palabra nos quiere dar a entender a nosotros en este momento es que nosotros debemos dejarnos guiar por Dios, que nosotros en medio de cualquiera de las situaciones debemos entender que la guianza de Dios es importante, porque ella es la que nos va a llevar al objetivo que nosotros realmente queremos. Usted y yo queremos ir al reino de los cielos. ¿Cómo vamos a llegar? Bajo la guianza de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que desobedece no puede entrar al reino de los cielos. El que es desobediente, el que es rebelde y tantos otros pecados que hay, dicen, no podrán entrar. ¿Y cuando nosotros no hacemos ninguno de esos pecados? Cuando nos dejamos guiar por Dios. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios por esta bendición tan grande que es haber meditado en su palabra. Poderoso Dios y maravilloso Rey, en esta preciosa noche yo te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos has dado, Dios mío, de oír tu palabra y a mí haberme dado esta bendición de predicarla, Señor, que podamos todos nosotros los que estamos aquí ponerla por obra, que podamos vivirla, Señor, que nos dejemos guiar por ti siempre, Dios amado, que la guianza tuya nos acompañe, Dios mío, porque nosotros queremos disponer nuestra vida delante de ti. Guíanos, Señor, para que tomemos las decisiones correctas, las decisiones que tú quieres, Señor, que nosotros tomemos, lo que tú quieres para nuestra vida, porque tú tienes propósitos para cada uno de nosotros, pero solo lo lograremos, Dios amado, cuando nos dejemos guiar por ti. Josué logró solamente llegar a ese propósito de la tierra prometida y de estar liderando al pueblo de Israel cuando se dejó guiar por ti, Dios amado. Ayúdame a mí y a toda esta congregación a dejarnos guiar por ti, mi amado Señor. Nuestra vida, Señor, está en tus manos. Yo te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, por tus gratas y maravillosas bendiciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Nuestra hermana Rosalba con nosotros. Soberano Dios y Padre que habitas en gloria, te alabamos, Señor, y te exaltamos y te damos muchas gracias, Señor, por el consejo de tu santa palabra, Señor amado, que podamos nosotros, Señor Dios mío, vivirla, Señor amado, en obediencia, Señor, en sumisión, Señor amado y santo, a ti, Señor de la gloria, que en los momentos difíciles, Señor, sepamos escuchar tu voz, Señor amado y santo, y la podamos seguir, Señor, porque tú, Padre de la gloria, siempre quieres, Señor, es guiarnos, mi amado Dios,
Gracias te damos, Señor amado y santo, por eso, Padre.